El bosque de Tlalpan-Zacayucan se ubica al suroeste de la Ciudad de México. Se encuentra sobre un pequeño cono volcánico de lava provocado por la erupción del Xitle, el cual hizo explosión hace aproximadamente 1600 años. Debido a que se encuentra inmerso en un área urbana altamente poblada, el bosque se ha convertido en un oasis para disfrutar del ejercicio físico, meditación y el impacto positivo en la salud pública. Es un área para venir a correr porque contamos en la parte baja con una pista de carreras más o menos interesante, en donde muchos corredores, incluso profesionales, vienen a realizar sus entrenamientos. Corredores, gente que hace caminata, yoga, son los deportistas que hacen uso de este bosque de 552 hectáreas, visitado por cientos de personas al día. La mayor parte de los visitantes son visitantes que vienen al bosque desde hace años. Hay algunos que a las 4:30, un poco antes de que se abra el bosque, ya están estacionados frente al estacionamiento. Da para cualquier necesidad deportiva. Tienes tanto montaña, terracería, pista, en fin, tienes un sinfín de alternativas para poder hacer ejercicio. A correr, nada más corro 6 kilómetros diarios y ya, nada más a correr. Con mis hijos vengo a verles el fin de semana y subimos más arriba. Corredores no estamos de acuerdo, es que se hagan fiestas aquí en el bosque de Tlalpan, porque al hacerse fiestas viene mucha gente y sobre todo viene mucho carro. Y bueno, pues se supone que de alguna manera sabemos que a los árboles hay que cuidarlos. Entonces imagínate el ruido de música, ¿no? El lugar cuenta con una casa de la cultura que ofrece actividades recreativas para todas las edades. También en el bosque se ofrecen visitas guiadas al Centro de Educación Ambiental y Estancia Infantil, en donde podrán realizar cualquier cantidad de actividades de música, ballet, hawaiano, tai chi. Es decir, la oferta cultural y deportiva que ofrece el bosque es inmensa, ¿no? No obstante, el bosque de Tlalpan tiene algunos problemas de vandalismo y los usuarios se quejan de la realización de festivales con tribus urbanas. Desde hace unos años, la delegación de Tlalpan y el movimiento All In Can está haciendo diferentes conciertos culturales en este bosque. Entonces, pues los corredores de Tlalpan y la gente en sí, pues nos quejamos de esto porque desbaratan las áreas, se hacen demasiado desmanes y hay demasiado ruido en la zona, que esto desbasta la flora y la fauna del bosque de Tlalpan. El bosque de Tlalpan es una de las 17 áreas naturales protegidas más importantes del Distrito Federal. Por sus características de biodiversidad y belleza de paisaje, en este sitio se protegen y restauran las especies de organismos vivos que se encuentran amenazadas o en riesgo de extinción.